Bien. Entonces, una vez finalizado este trabajo, partimos con esta otra actividad. Anota la unidad de volumen que se observa en cada envase. Las unidades de volumen dijimos que eran en litros, mililitros o centímetros cúbicos, que se los mencioné en esta parte, en esta tablita, que teníamos los litros, mililitros y los centímetros cúbicos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de la imagen de acá, en este objeto, el jugo de tomate, tenemos acá 300. ¿Qué unidad de medida será esta? Y la escribo acá. Voy a escribir de esta manera y también con la abreviación, ¿ya? Con la unidad propiamente tal, ¿ya? El nombre de la unidad y la unidad propiamente tal. Lo mismo acá y lo mismo para este otro. Después acá también. Acá tengo que medir. ¿Qué volumen es el que marca aquí? ¿Qué volumen se muestra acá? Y lo voy a escribir acá. Recuerden que si no tienen su cuadernillo de Aptus, pueden pausar el video y copiarlo y desarrollarlo en su cuaderno de ciencias naturales. ¿Ok? Pasamos a ver entonces el otro concepto de la clase de hoy, que es la temperatura. ¿Y qué es la temperatura? Va a corresponder a una magnitud referida a las nociones comunes de calor medible mediante un termómetro. Por ejemplo, acá tenemos el azul y acá el rojo. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura es muy baja, ¿cierto? Quiere decir que es una temperatura que está marcando algo que está frío, ¿ya? Nosotros diferenciamos el calor mediante si algo es frío o es cálido o caliente, ¿cierto? Y en este caso, con el azul por lo general se simboliza a lo que es frío y con el rojo a lo que es más caliente. O sea que tiene mayor calor y acá que tiene menor calor. Ustedes se preguntarán por qué la profesora dice menor calor y mayor calor. Bueno, es porque el calor es energía. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tomamos la temperatura, lo que estamos haciendo es medir la cantidad de energía que posee ese cuerpo. Entonces, si por ejemplo acá este termómetro marca aproximadamente 30 grados Celsius, ¿cierto? Está diciendo que el cuerpo que estamos midiendo acá, que es un ejemplo, un caso hipotético, tiene de energía, en este caso, 30 o aproximadamente 30 grados Celsius. En cambio, si tuviéramos este otro cuerpo de acá, me está indicando que tengo aproximadamente 15, porque esta es la mitad, va de 10 en 10, ¿cierto? Está acá en la mitad del paso. Menos 15, porque es bajo cero, por eso lleva el signo menos 15 grados Celsius. Quiere decir que acá está más que congelado, ¿cierto? Porque ya a los 0 grados Celsius, el agua, por ejemplo, estaría congelada. Estaría hecha un cubito de hielo. Entonces, si me marca acá menos 15 grados Celsius, quiere decir que está más que muy congelada, ¿cierto? O sea que la cantidad de energía que hay acá es muy, pero muy baja. Para eso vamos a tratar de comprender cuál es el concepto de calor. ¿Qué es el calor? Y el calor de un objeto, como les decía recién, es la energía que éste posee debido al movimiento constante de oscilaciones de sus átomos o moléculas. ¿Se acuerdan en la primera clase que les enseñé? Hablábamos del estado sólido, líquido y gaseoso y decíamos que en estado sólido el movimiento de sus partículas o de sus átomos era nulo, que era solo de vibración en el mismo lugar, que en el estado líquido tenía un poco más de libertad de movimiento y que en el estado gaseoso eran 100% libres de desplazarse y moverse hacia cualquier lugar. Bueno, ese movimiento, que se traduce como energía cinética de las partículas que forman a la materia, va a medirse, ¿cierto?, como el calor, porque dice que ese calor es la energía producto que posee un cuerpo, producto del movimiento de los átomos, partículas o moléculas que forman al objeto. Cuando un cuerpo gana calor, su temperatura aumenta. ¿Qué es lo que les decía yo acá? La temperatura aumenta, ¿cierto? Está más en rojo. A no ser que cambie de estado,
¿cierto? Porque también la temperatura puede provocar que un cuerpo cambie de estado. Si tengo un cubo de hielo, en donde su temperatura estaría, como veíamos en la imagen de recién, ¿cierto? Estaría bajo cero, de 0 grados Celsius a bajo 0 grados Celsius, y le voy a colocar al sol, vamos a tener que ese cubito de hielo se va a derretir. ¿Por qué? Porque estoy incorporándole energía, porque está aumentando el movimiento de sus partículas en el interior de ese cubito de hielo, por lo tanto va a agregarse energía en forma de calor y va a producirse un cambio de estado. Pasa de sólido, del cubo de hielo, al estado líquido, un charquito de agua. ¿Ya? El calor siempre se transmite de un cuerpo caliente a otro más frío. ¿Ya? ¿Por qué de uno que está caliente a otro más frío? Porque recordemos, como decía acá arriba, que la temperatura, ¿cierto? El cuerpo va a ganar calor, ¿cierto? Y al ganar calor quiere decir que la temperatura aumenta. Entonces, mientras más caliente esté un cuerpo, quiere decir que más calor tiene o que más energía posee. En cambio, si un cuerpo está más frío, quiere decir que tiene menos calor, tiene menos energía porque sus partículas están más quietas. ¿Ya? Nunca va a ser al revés. Nunca un cuerpo frío va a transmitir calor a un cuerpo caliente. Siempre va a ser de uno caliente a uno frío. Y no va a pasar toda su energía. Solamente va a pasar energía en forma de calor hasta lograr un equilibrio entre ambos cuerpos. O sea, hasta que quede tibio. O eso también se conoce como equilibrio térmico. Por ejemplo, cuando te encuentras envuelto de aire más frío que tú, pierdes energía calórica hacia el aire. ¿Ya? ¿Se han visto ustedes cuando iban a la escuela en la mañana y hacía mucho frío y ustedes tiraban así como les salía vapor de la boca cuando hablaban o cuando respiraban? Bueno, eso es porque su cuerpo estaba con mayor temperatura, tenía más calor que el ambiente que estaba mucho más frío. Entonces ustedes lo que estaban haciendo ahí era, ¿cierto?, incorporando parte de su energía de calor hacia el medio. ¿Ya? Y es por eso que siempre nos tenemos que abrigar, porque imagínense si tuviéramos que el medio es mucho más grande que nosotros y no podemos transmitir todo nuestro calor para poder equilibrar las temperaturas. ¿Ya? Por eso vamos bien abrigaditos para conservar nuestro calor y no perderlo para equipararnos con el medio. Acá tenemos una llama de mechero, ¿cierto?, de alcohol, y tenemos que los combustibles, como el gas de la cocina o el alcohol metílico, o el alcohol de quemar, puede quemarse y producir energía calórica, ¿ya? Porque son líquidos y gases inflamables. ¿Con qué instrumento vamos a medir la temperatura? Con el termómetro. Acá yo les puse 4 ejemplos de algunos tipos de termómetro. Este es el típico que usa la mamá en la casa, ¿cierto? Que es digital, para medirnos la temperatura cuando tenemos la temperatura corporal, cuando tenemos fiebre o cuando nos sentimos un poco enfermos. Este otro también es digital, mucho más moderno, ¿cierto? Es el que hemos visto en este último tiempo, que utilizan harto para medir la temperatura sin tener un contacto físico, ¿ya?, a las personas. Sobre todo producto de la pandemia, ¿cierto?, que se ha estado midiendo harto la temperatura en las personas. Este es el que se ha estado utilizando. Acá tenemos un termómetro que es ambiental y que tiene dos escalas, la escala en grados Celsius y la escala en grados Fahrenheit, ¿ya? Nosotros acá en Chile utilizamos mucho la escala en grados Celsius. Y acá nos permite medir la temperatura. Estos se colocan en los ambientes, por ejemplo, en una sala de clase. Nosotros en el laboratorio tenemos uno de estos, en donde nos permite registrar o medir la temperatura del lugar, en ese caso del laboratorio de ciencias. Y este otro es un termómetro de laboratorio que tiene una escala mayor a los 100 grados Celsius y tiene escalas menores a 0 grados Celsius, que nos sirve para poder medir temperaturas de algunos experimentos que van a ser superiores a los 100 grados y menores a los 0 grados. ¿Ya? Actividad experimental. Muy bien. En esta actividad experimental, si no tienen el cuadernillo, van a desarrollar en su cuaderno de ciencias. Van a pausar el video y van a realizar en su cuaderno de ciencias. ¿Ya? Si por qué motivo en su casa ustedes tuvieran algún termómetro de laboratorio,
y quisieran realizar el experimento, pueden hacerlo, pero siempre y cuando sea en compañía de un adulto, porque para este trabajo se va a utilizar agua hirviendo, agua caliente. O sea, no hirviendo, pero sí agua caliente. ¿Ya? Para que tengan precaución. Y lo dejé aquí como nota, los termómetros que son para medir temperatura corporal no nos sirven para este trabajo, ¿ya? Porque el rango de temperatura que mide es muy bajo, no nos va a servir. Continuamos entonces. Tenemos este experimento, la primera parte, donde vamos a necesitar 3 recipientes, ¿ya? O 3 bol. Vamos a necesitar agua, una que sea agua caliente, ¿ya? Pero no hirviendo y no caliente, que sea caliente, pero que yo pueda tocar, ¿cierto? Pueda meter mi mano o uno de mis deditos, ¿ya? Sin hacerme daño. Voy a necesitar un bol, un segundo bol o recipiente donde voy a colocar agua tibia y un tercer recipiente donde voy a colocar agua helada, ¿ya? Agua fría. Y puedo marcarlo, ¿cierto? Con un marcador o le puedo pegar una cinta masking con la letra que corresponde para cada uno de estos recipientes. Primero, ¿cierto? Marcamos, identificamos cada bol, cada recipiente y vamos a agregar la cantidad de agua que acabamos de mencionar. Una con agua caliente, pero que pueda meter, que pueda palpar con la mano, una con agua tibia y el otro con agua fría. ¿Ya? Y luego vamos a sumergir los dedos con la mano a los recipientes. Primero en el A. Y acá lo tiene que primero ver el apoderado, por favor, para que no se vayan a hacer daño. ¿Ya? Insisto que el agua caliente de acá debe ser caliente, pero al palpo mío sin que me provoque daño. El agua tibia y el agua caliente. Voy a palpar, ¿cierto? A tocar el agua para ver la diferencia de temperatura de acuerdo a mi sensibilidad corporal. ¿Ya? De acuerdo a eso. Y una vez que ya lo realice, vamos a resolver las siguientes preguntas. Dice, ¿todos los estudiantes sienten la misma temperatura del agua? Si ustedes lo hacen, que es súper simple en la casa, díganle a la persona, al adulto que los está acompañando a realizar la actividad, que también lo haga, para que puedan comparar si sintieron de la misma forma la temperatura de los 3 recipientes de agua. ¿Ya? Y la segunda pregunta, ¿cómo se sintió la temperatura del agua en el recipiente B, que era el que estaba en el medio, ¿cierto? Que tenía el agua tibiecita. ¿Cómo sintieron esa temperatura? Si fue agradable, si fue desagradable, si para mi gusto, a pesar de que decía que estaba tibia, estaba caliente, o si a pesar de que decía que estaba tibia, estaba fría. ¿Qué sensación me provocó el recipiente B, el agua del recipiente B? ¿Ya? Y acá, en este otro trabajo, esta parte, solamente si tuvieran termómetros de laboratorio podrían realizarlo experimentalmente. De lo contrario, lo vemos y lo resolvemos por medio de este video. Determina la temperatura del agua de cada recipiente con un termómetro y registra los resultados. Recipiente A, agua caliente. Vamos a ver, ¿cuál será la temperatura para el recipiente A del agua caliente? Si se fijan acá, subió la temperatura hasta los 50 grados Celsius, ¿cierto? Si se fijan acá tengo 0, 10, 20, 30, 40, 50 grados Celsius. Entonces, para el agua caliente, le coloco acá, tiene 50 grados Celsius. Porque esto es lo que me marca aquí, ¿ya? Luego vamos a medir la temperatura para el recipiente B, que es el del agua tibia. Y nos damos cuenta que la temperatura marca aproximadamente a los 20 grados Celsius. ¿Por qué 20? Porque tengo acá 0, 10 y 20 grados Celsius. Si yo quisiera ser más precisa, me doy cuenta de que acá se sale por apenas 1. Entonces yo podría decir, no es 20, profesora.
no está justo en el 20, está en el 21. Entonces acá marco en realidad 21